Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al primer tutorial de Captis Media Films. Mi nombre es Alexander y en esta ocasión estaré enseñándoles 8 sencillos pasos para aprender a editar en Adobe Premiere Pro. Antes de abrir el programa es recomendable crear una carpeta con los archivos que van a trabajar. En este caso yo la tengo en el escritorio y aquí quedará guardado todo lo relacionado con nuestro proyecto. Abrimos nuestro programa de Adobe Premiere Pro y esperamos a que el programa cargue. Bueno, aquí se nos abre una primera ventana que para mí es una de las más importantes, porque aquí es donde le vamos a dar nombre a nuestro proyecto. Aquí marcaremos la hoja de ruta en donde guardaremos cada paso que demos en el montaje y también los archivos que hemos venido trabajando, como nos los muestra aquí. Le damos clic en nuevo proyecto. Aquí en nombre lo marcamos como queramos, pero en esta ocasión yo le pondré nuevo tutorial. Aquí en la parte que dice ubicación es donde va a estar la ruta de los archivos que vayamos guardando en nuestro programa. En este caso le damos examinar, buscamos la carpeta que creamos en el escritorio, seleccionamos la carpeta y lo demás lo dejamos tal cual como está y le damos aceptar. Una vez abierta la interfase de Premiere, lo primero que vamos a hacer es irnos a archivos, importar y luego nos van a aparecer todos los clips que guardamos en el escritorio. Presionamos Shift, seleccionamos todo y le damos a abrir. Una vez importemos todos los clips, escogemos cualquiera. No importa si están en desorden, lo importante es revisar el material y seleccionar el clip que les sirva dependiendo del orden de su proyecto. Le damos doble clic y automáticamente en la ventana superior izquierda se nos abre el clip seleccionado. Para que se nos habilite la línea de tiempo del programa, arrastramos el clip en esta parte de la interfase. ¿Qué diferencia hay entre esta pantalla y esta pantalla que está acá? Es que aquí podemos previsualizar todo lo que vayamos trabajando en la línea de tiempo, como vemos aquí. Pero acá solo podremos previsualizar los clips que seleccionemos. En este caso sería este. Yo aquí quiero ver este clip que está acá. Nos vamos a la opción marcar punto de entrada, que es este corchete. Le damos play hasta donde consideremos. Cerramos el corchete y le damos en donde dice arrastrar solo video. Lo llevamos a nuestra línea de tiempo y listo. Este clip lo eliminamos y arrastramos al inicio el clip. Ahora buscamos el 409. Le damos clic, lo seleccionamos desde este punto, lo llevamos a la línea de tiempo y se vería algo así. Pero bueno, nos damos cuenta que apenas está ubicando la copa. Habría que invertir las tomas y este clip vendría primero. Le damos play y vemos que ahora sí hay un orden cronológico. Si nos damos cuenta en el primer clip, cuando el personaje ubica la copa se demora un poco la transición entre una toma y otra y se ve algo extraño, porque aquí él enseguida pone la hoja. La manera más sencilla de corregir esto es utilizando la herramienta cortar. Nos detenemos aquí y seleccionamos la herramienta cortar. Le damos clic y lo que nos sobre le damos suprimir. Sobre este espacio le damos clic derecho, eliminar rizo o en su defecto lo seleccionamos y arrastramos. Le damos play y vemos que ahora se marca un ritmo entre cortes. Ahora vamos a buscar el clip 410. Tenemos nuevamente la copa, seleccionamos a partir de este punto hasta este punto y lo arrastramos a la línea de tiempo. Le damos play y vemos lo que llevamos hasta ahora en nuestra secuencia. Buscamos ahora el 412, el clip en donde sirven el vino, justamente en esta parte de aquí y listo. Arrastramos el video a nuestra línea de tiempo y con la lupa, esta barrita que ven aquí es la lupa, donde pueden alejarse y acercarse para detallar las imperfecciones que existan en nuestra secuencia. Revisamos una vez más y vemos cómo va quedando nuestro clip. Otra recomendación que les doy es presionar Control S para guardar y así evitar que se pierda el trabajo si llegasen a tener algún problema con el programa o con el fluido eléctrico. El siguiente paso es musicalizar nuestro clip.
Buscamos el audio, seleccionamos la entrada y la salida del mismo y lo arrastramos a nuestra línea de tiempo. Manejamos el audio al mismo tiempo de nuestro clip de video. Para aplicar el fade in y el fade out en nuestro audio, nos vamos a esta línea de acá, le damos clic y arrastramos hacia abajo. Luego nos vamos a la herramienta pluma, le damos clic y lo que vamos a conseguir es una entrada de audio suave al iniciar el video. Igualmente nos vamos a la parte final del video y hacemos lo mismo. Si queremos hacerle un fade in y un fade out a nuestro video, nos vamos a la opción de efectos, transiciones de video, disolver y seleccionamos la opción pasar a negro. Se lo agregamos al inicio y al final. Esto suavizará el inicio y el final de nuestro video. En el audio también se puede hacer el mismo ejercicio, solo que yo prefiero hacerlo con la herramienta pluma porque es mucho más preciso. Por ejemplo, si nos vamos aquí a transiciones de audio, potencia, él automáticamente nos hace el mismo procedimiento que realicé con la herramienta pluma. El siguiente paso es aplicar las transiciones entre clips. Nos vamos a la opción de efectos, disolución cruzada y lo arrastramos a estos puntos. Le damos play. Y en este último clip el corte directo no se ve para nada mal. Si queremos agregarle un texto a nuestro video, tenemos dos opciones. La primera es la que yo siempre utilizo. Nos vamos a archivo, nuevo, título heredado, lo marcamos como queramos. Yo le pondré primer texto. Y nos aparece este panel. Buscamos la opción texto que se encuentra ubicada acá. Escribimos vino. Seleccionamos el tipo de letra que nos guste más y para centrar el texto lo podemos hacer con el cursor o nos dirigimos a esta opción que dice centro. Presionamos y él automáticamente nos centra el texto. Cerramos el panel, buscamos el texto y en la bandeja que contiene nuestros clips lo seleccionamos y lo ubicamos en este espacio, sobre el video. Para que nos quede un poco más agradable la entrada del texto, le agregamos una disolución cruzada al inicio y al final. La segunda opción de texto es la herramienta T, que se encuentra ubicada en este lugar. Le damos clic y nos vamos directo a la pantalla a escribir el texto. En este caso yo le pondré disfrútalo. Pero para modificar esta opción de texto nos tenemos que ir a la pestaña controles de efectos y aquí nos encontramos con distintas opciones para modificar el mismo. Aquí lo agrandamos, pero vamos a dejarlo en el 100%. Podemos modificar su posición, podemos modificar el tipo de letra. Si queremos mover el texto desde la pantalla podemos hacerlo con el mismo cursor y no vamos a tener ningún problema. También le agregamos disolución cruzada a este texto, le damos play y tendríamos algo así. Por último vamos a exportar el video. Nos vamos a la pestaña Archivo, Exportar, Medios. Aquí le podemos decir al programa en qué calidad queremos tener nuestro video. Lo podemos dejar en la calidad estándar que nos ofrece el programa o podemos seleccionar la opción de YouTube HD 1080. En nombre de salida le damos clic, buscamos la carpeta que creamos en el escritorio, le ponemos tutorial finalizado, le damos guardar y luego le damos exportar. Y bueno, hemos llegado al final de este primer tutorial. Si te gustó, suscríbete a mi canal y dale like al video. Estoy seguro que con estos sencillos pasos aprenderás a editar en Adobe Premiere Pro.